Hola familia, es un placer saludarles y poder meditar en la palabra de Dios sobre Lucas 8, versículos 40 al 56. Fe en medio de la desesperación. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Entre la multitud que recibe a Jesús en Galilea está Jairo, un hombre importante de aquella ciudad, conocido y respetado por muchos porque era un principal de la sinagoga. No era un sacerdote, pero sí era el responsable de los cultos de adoración o de algunas actividades del edificio en sí, de que todo estuviera en orden y que no faltara nada para los servicios a Dios. Y si le servía en la sinagoga, pues seguramente era un hombre temeroso de Dios. Él viene y se humilla delante de Jesús para rogarle que entrara a su casa y sanase a su única hija. Era una jovencita de 12 años que estaba muriendo. Y podemos ver la disponibilidad y la pronta respuesta de Jesús hacia la súplica de los que oran, de los que claman por ayuda a Él, así como Jairo, y fue Jesús en dirección a su casa. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Aquí podemos ver un paréntesis en la historia. Cuando Jesús va de camino a la casa de Jairo hay una interrupción por otra persona, una mujer que padecía hemorragias incontrolables y llevaba 12 años sufriendo a causa de esta enfermedad, la misma cantidad de años que tiene la hija de Jairo. Y dice que todos sus recursos los había gastado en médicos tratando de quedar sana. Como consecuencia de esta terrible enfermedad, ella era considerada como inmunda. En la cultura judía, una mujer durante su periodo de menstruación era declarada una mujer inmunda. Nadie la podía tocar y si ella tocaba a alguien, también se volvían inmundos como ella. Lo que significa que por 12 años nadie la había tocado. 12 años sin abrazos, sin besos, no podía asistir a lugares públicos como a la sinagoga de la que era responsable Jairo, al que todos conocían, hombre de posición, mas sin embargo aquí no nos dicen ni el nombre de ella. Era repudiada, despreciada y rechazada por la sociedad y los líderes religiosos. Pero para Jesús no hay persona demasiado despreciable o sucia para interesarse por ella. No importa que para muchos parezca sin valor, Jesús nos mira con amor y con valor. Y no hay nadie que tenga tanta posición y prestigio que no necesite a Jesús como Jairo. Hay dos personas distintas, pero ambos necesitan a Jesús. Así, ninguno de nosotros podemos vivir sin necesitar a Jesús en nuestras vidas. Esta mujer se abrió paso entre la multitud, se acercó por detrás de Jesús y tocó el borde de su manto. No le importó lo que dijera la gente de ella, los juicios que ponían sobre ella. Solo tenía una meta: llegar a Jesús y tocarle. Ella pone toda su confianza en él y al instante siente cómo la hemorragia se detiene. Al instante fue sanada. Nosotros tenemos que actuar con esta misma determinación de abrirnos paso entre las actividades y responsabilidades para tener diariamente un encuentro con Jesús que nos sana, nos restaura y nos transforma. Vamos a seguir leyendo. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante
había sido sanada. Una cosa importante que vemos es que fue sanada sin la participación consciente de Jesús. Jesús percibió que había salido poder de él, por eso pregunta quién lo había tocado y los discípulos le dicen: todos te aprietan, todos están aquí empujándose hacia ti y tú dices ¿quién me ha tocado? Pero ese había sido un toque diferente. Un toque de fe, de los que nos dice Dios que se agrada cuando nos acercamos a Él con fe. Ella, al verse descubierta, dice que vino temblando y se postró a sus pies. Estaba llena de temor. Por sus vivencias pasadas tal vez pensó: me va a rechazar, me va a humillar en público, estará enojado conmigo porque lo toqué y ahora él es inmundo. Todos quedaron en silencio. Y ella le declara por qué lo había tocado y de cómo al instante había sido sanada. Y en el versículo 48 vemos la respuesta de Jesús, de un Dios amoroso, de un Padre misericordioso. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús la llama hija, no le dijo mujer. Le dijo: tú eres ahora mi hija y no estarás más sola. La mujer que era repudiada, que nadie quería tocar, fue tocada por los brazos más grandes y más llenos de amor. Lejos de avergonzarla, la amó. No solo había quedado sana físicamente, sino que Jesús la había dignificado y con sus palabras le confirmó su salvación y sanó su alma. Sanó también su posición social. Usualmente cuando algo sucio toca lo limpio se ensucia. Pero en este caso la mujer queda limpia al tocar a Jesús. Jesús no se hace inmundo porque ella lo toca. Jesús llevó en la cruz toda enfermedad, tomó nuestro lugar de deshonra, toda condenación, toda orfandad. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso, cuando nos acercamos a Jesús y le confesamos nuestros pecados, no le hace a él pecador, sino que nos limpia a nosotros de todo pecado. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Vemos que después de que ocurrió todo esto con la mujer, le dan la mala noticia a Jairo de que su hija ya había muerto, y los que le dijeron pensaron que Jesús solo podía ayudar a los vivos, por eso le dijeron que no molestara más al maestro. Pero Jesús le dice inmediatamente a Jairo que no tema, porque el temor y la fe no van juntas, y le dijo: cree solamente. Jairo debía hacer a un lado la desesperanza al saber que su hija ya había muerto y creer en Jesús. Hoy nos dice Jesús: no temas, cree solamente. No des lugar al temor. Solo creer y confiar en sus palabras, porque su palabra es segura y tiene la autoridad sobre cualquier circunstancia. Jesús llega a la casa de Jairo y había gente que ya estaba ahí llorando, pero Jesús les dice que la niña no estaba muerta, sino que dormía. La gente se burló de él. Entonces, solo permitió que entraran con él y fueran testigos de este milagro a sus 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y a los padres de la niña. Jesús la tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, que quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. En ambos casos vemos que por la fe de ellos Jesús obra milagros, sucesos extraordinarios y maravillosos que no pueden explicarse por las leyes de la naturaleza. Familia, Jesús nos ha rescatado de la muerte porque su gracia y su poder son infinitos y se manifiestan de diferentes formas en nuestra vida. Por eso debemos quitar nuestra confianza de nuestros propios recursos para poner nuestra confianza solamente en Él.